En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos amigos en todo el mundo? Muy buenas tardes. Hoy voy a hablar un poquito de un tema. Me parece que este tema ya así a grosso modo lo he tocado. Sin embargo, de vez en cuando es bueno hablar sobre estos temas porque muchas veces son temas tabú en nuestra sociedad, aunque parezca mentira. Pero son temas más bien tabú, temas que nadie quiere tocar. En primer lugar, nadie quiere hablar de su propia muerte. En el sentido, cuando a veces uno dice, bueno, reflexionemos acerca de nuestra muerte. Reflexionemos acerca de la posibilidad de que mañana podemos no levantarnos. Y bueno, este tipo de pensamientos como que deja estupefactos aún a las personas de misa diaria, aún a aquellos que son muy devotos. Es como que no se quiere hablar mucho de la muerte. Es más, hasta a veces se quiere negar la muerte. Pero no, pero la muerte es una realidad. Es algo inevitable. Cuando un bebé nace, podemos decir muchas cosas de ese bebé. Muchísimas cosas. Pero hay algo que es seguro, y es que se va a morir. Es decir, no hay otra posibilidad. Ese bebé podrá vivir 90 años, 100 años, 110 años, podrá vivir, no sé, difícil que alguien viva 110 años, pero supongamos que alguien llegue a esa edad. Después le toca la muerte. Después de la muerte le toca el juicio final. Y después del juicio final, o sea, juicio particular final para esa persona, porque no es final final, pero es el juicio de Dios. O sea, cuando uno muere, uno se enfrenta al juicio divino. Y Dios nos juzga y nos da la sentencia rápidamente. De acuerdo a nuestras obras, quien va al cielo, va al cielo, quien va al infierno, pero también está el purgatorio, que las almas del purgatorio son almas santas, son almas que sí o sí van a ir al cielo, pero van a estar con un tiempito de purificación. Es como que hoy en día lo que sucede muchísimo es que todo el mundo canoniza a los difuntos. Es una muy mala costumbre de nuestra época. ¿Por qué razón? Porque en nuestra época es como que se quiere negar la posibilidad del infierno. Yo recuerdo el caso de un hombre que estoy hablando de un caso de hace 30 años atrás, que mi padre se reía de este caso, ¿no? Se reía no del difunto, sino de la situación, ¿no? Resulta que este hombre, un año antes de su muerte, estaba casado con 5 hijos, un hombre de misa dominical, ¿no? Más o menos católico. Pero un año antes de su muerte abandona a su mujer, la abandona, y se junta con una chica 20 años menor que él. ¿Y qué pasó con este hombre? Bueno, estaba cenando, le agarra un paro cardíaco y muere. Y pensemos la situación, ¿no? El hombre dejó a su mujer y se fue con una mujer 20 años menor que él. Y estando cenando le agarra un paro cardíaco. Y resulta que, bueno, mi papá era amigo de este hombre y fue al funeral. Y el sacerdote, ¿qué fue lo que dijo? Supongamos que su nombre sea Ricardo, que no es Ricardo su nombre, pero dijo: y Ricardito nos hizo una gambeta y se nos coló en el paraíso.
Y mi padre se quedó como diciendo, a ver, ¿le deseo el paraíso? Sí, le deseo el paraíso, pero la situación de ese hombre era complicada. O sea, abandonó a su mujer y se juntó con una mujer 30, 20 años menor que él. O sea, estaba viviendo objetivamente en pecado grave. ¿Cómo puede el sacerdote decir que les hizo una gambeta y que se les coló en el paraíso? ¿Acaso, cómo puede decir semejante barbaridad? Pero esas son las prédicas que muchas veces en el día de hoy escuchamos. O sea, prédicas que todos los difuntos son buenos. Salvo que uno sea un Adolf Hitler, que uno sea, no sé, pero todos los difuntos son buenos. Todos van al cielo. Es decir, se habla permanentemente de que la persona está en el cielo. No se habla en ningún momento ni de la posibilidad de la condenación eterna, ni la posibilidad siquiera del purgatorio. Entonces, no estamos diciendo que Ricardito está condenado en el infierno. La Iglesia no condena a nadie en el infierno. Sabemos que el infierno no está vacío, sabemos que hay gente condenada, ciertamente, hay gente condenada. Ahora, ¿quién está en el infierno? Que hay gente, bueno, no sabemos quién está ahí. Pero tampoco podemos decir que un hombre que dejó a su esposa y se fue con una mujer 20 años menor que él y le agarra un paro cardíaco, no podemos decir en la homilía, y Ricardito nos hizo una gambeta y se nos metió en el paraíso. A ver, hombre, objetivamente Ricardito estaba viviendo en pecado mortal, Ricardito estaba viviendo en pecado grave. Dios le tenga misericordia, uno le desea la salvación eterna. Ahora, ¿podemos decir que se salvó? No podemos decirlo, como tampoco podemos decir que se condenó. Lo que corresponde es rezar por su alma. Es como que hoy en día es parte un poco de la negación de la realidad, porque la gente hoy en día no se choca con el actus essendi. ¿Qué significa esto? No se choca con la realidad. No se quiere hablar de ciertos temas. Hay ciertos temas que son tabú. La muerte es un tema tabú. Nadie quiere hablar de la muerte. Nadie quiere aceptar la posibilidad que nos vamos a morir. Y eso es una posibilidad real, nos guste o no nos guste. Después nadie quiere aceptar la posibilidad real de irse al infierno, porque es una posibilidad real. El infierno existe, el infierno no está vacío. Jesucristo habló 18 veces del infierno. Es una posibilidad real. Todo se tiene que decir según la conveniencia de las circunstancias, ¿no? Es como que, bueno, cuando uno celebra un funeral, lo primero que uno tiene que hacer es hablar de la vida eterna y ni siquiera mencionar el purgatorio, ni siquiera mencionar la posibilidad de irse al infierno, no, todo tiene que ser negando la realidad. Y las cosas no son así. Realmente, una cosa que uno tiene que pensar es que es una gran mentira, es una gran farsa, un gran engaño del demonio, tanto la negación del infierno, tanto la negación de su propia existencia, y es un gran engaño del demonio la negación del purgatorio. O sea, es como que está muy metida en la mentalidad de las personas que nos salvamos todos. No, queridos amigos, no nos salvamos todos. Esa es la realidad. No nos vamos a salvar todos. Deseamos, Dios quiere que todos se salven, pero lamentablemente va a haber hombres que van a rechazar la salvación eterna para siempre. Ahora bien, cuando uno habla de los fieles difuntos y cuando uno reza en un funeral, ¿por quiénes se reza? ¿Se reza por las almas del cielo? No, obviamente que por las almas del cielo no se reza, porque los santos no necesitan nuestras oraciones, los santos rezan por nosotros. Entonces, ¿qué? ¿Se rezan por las almas del infierno? No, las almas del infierno tampoco necesitan nuestras oraciones. Los condenados están condenados. ¿Y por quién se reza?
se reza justamente por las almas del purgatorio. Por las almas del purgatorio se reza. Que el purgatorio es la posibilidad más real para cada ser humano que se muere. Lo que estábamos diciendo anteriormente, que hoy rápidamente se los manda a todos los difuntos al paraíso. O sea, el difunto es bueno, haya hecho lo que haya hecho, es bueno. Se tiene que hablar de paraíso, cielo, angelitos, campanitas, bla, 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 bla. O sea, se tiene que agarrar y canonizar al difunto. Eso es un gran engaño del demonio. No podemos canonizar a nuestros difuntos. No podemos asumir que nuestros difuntos están en el paraíso. No lo podemos asumir nunca porque no lo sabemos. Esa es la realidad. Y ese es el gran engaño del demonio. Supónganse que yo me muero en el día de hoy, que es una posibilidad. O sea, ustedes dicen, no, padre, ¿cómo se...? ¿Qué sé yo si me voy a levantar mañana por la mañana? Ojalá me levante, pero ¿qué sé yo? No podemos asumir de que me vaya a levantar mañana a la mañana. Recordemos que la vida es un don de Dios y cada respiro que tenemos, cada día más de vida, es un regalo que el Señor nos está dando que lo tenemos que aprovechar para la salvación eterna. Los segundos, los minutos, las horas, los días que el Señor nos dé de vida, tenemos que aprovecharlo para nuestra salvación eterna. Entonces, supongamos que yo me muera mañana. Y se los digo a todos aquí en este video, a todos los que me están escuchando. No quiero que asuman que yo estoy en el paraíso. No, no quiero que asuman. Porque si asumen que yo estoy en el paraíso y supónganse que estoy en el purgatorio, nadie va a rezar por mí y voy a tener un purgatorio larguísimo. No, no quiero que me canonicen. Sería el peor acto que las personas pudiesen hacer conmigo, suponer que ya estoy en el paraíso. No, absolutamente no. Nadie tiene que suponer que voy a estar en el paraíso. Quiero que recen por mí. Quiero que recen por mi alma. Quiero que justamente ofrezcan misas y ofrezcan muchas misas en sufragio por mi alma. Porque no quiero que nadie asuma de que yo estoy salvado. O sea, por las dudas que yo estoy en el paraíso, es mejor que ofrezcan misas en sufragio por mi alma. Y eso tenemos que hacer con todos nuestros difuntos, queridos amigos. No podemos suponer que están salvados. ¿Podemos desearles el paraíso? Sí. El deseo de la salvación eterna es algo legítimo, es algo bueno, pero no podemos asumir que están salvados. Cuando alguien muere, solamente Dios sabe el destino de esa persona. Solamente Dios sabe si esa persona está en el cielo, si esa persona está en el infierno, si esa persona está en el purgatorio. Nosotros nunca podemos saber si esa persona está aquí o allí. Podemos intuir, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, el caso de mi padre, por la manera que murió, por lo devoto que fue, por cómo sufrió. Bueno, yo digo 90% de posibilidades de que está en el cielo, pero yo religiosamente todos los 25 rezo una misa en sufragio por su alma, cuando se cumple cada mes de su aniversario, porque yo no asumo que está en el cielo, no puedo nunca asumir que está en el cielo. Es mejor siempre rezar por nuestros fieles difuntos, por las dudas de que se encuentren en el purgatorio. Porque solamente rezamos por las almas del purgatorio. Como dijimos anteriormente, las almas del paraíso no necesitan nuestras oraciones, ellas rezan por nosotros. Las almas del infierno tampoco necesitan nuestras oraciones. Ellas ya están condenadas, rechazaron la misericordia de Dios para siempre. Los únicos que necesitan nuestras oraciones son los difuntos que están en el purgatorio. Ahora bien, ¿qué significa la palabra purgatorio? La palabra purgatorio significa ante todo en latín purgare, purificar, purificar. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que cuando uno peca, hay dos cosas que son necesarias. Por un lado, el arrepentimiento
Después, por otra parte, la confesión. O sea, necesitamos confesar los pecados ante un sacerdote. Y cuando el sacerdote nos da la absolución y nos da una penitencia, esa penitencia, ¿a qué apunta? Apunta a purificar la pena del pecado. Porque es cierto, yo con la absolución recibo el perdón de mis pecados. Estoy perdonado, pero después cada pecado, por justicia, exige reparación. Es decir, si yo robé, no solamente tengo que confesarme de que robé dinero, tengo que devolver ese dinero robado. Y si no se lo puedo devolver al dueño legítimo, lo tengo que dar en caridad, pero nunca me lo puedo quedar, por más que yo no encuentre al dueño, porque el dinero robado jamás puede quedarse con el ladrón, ¿no? Implica reparación. Cuando uno confiesa los pecados y el sacerdote nos da la absolución, el pecado está perdonado, pero es necesario purificar ese pecado. Y la penitencia, cuando el sacerdote nos dice, bueno, usted rece 3 Ave Marías, 5 Ave Marías, apunta a purificar el pecado. Pero se purifica parte de la pena, no toda la pena. Existen también las indulgencias plenarias, bueno, de eso voy a hablar al final. Existen también los actos de contrición perfecta que purifican tanto el pecado como la pena. Bueno, en fin, hay varias cosas. Pero en concreto, cuando uno confiesa el pecado, uno después tiene que hacer la penitencia para purificar la pena. La pena que me tocaría en el purgatorio, porque justamente si no purifico la pena en esta tierra, la tengo que purificar en el purgatorio. La penitencia que uno cumple después de la confesión es una penitencia que me ayuda a purificar parte de la pena. Pero después tengo que hacer penitencia por mi cuenta. Hoy en día, mucha gente, por ejemplo, que está enferma, que está muriéndose, ¿qué es lo que dicen los familiares? Que no sufra, no queremos que sufra. Y muchas veces, en realidad, es bueno, del punto de vista cristiano, es bueno que esa persona sufra. ¿Por qué razón? Porque con su sufrimiento puede purificar todos los pecados que cometió en esta tierra y puede acortar su tiempo en el purgatorio. Muchas veces estamos en una sociedad que no entiende el sufrimiento, que solamente busca el placer sin límites, que no se entiende la cruz, no se entiende el sufrimiento, no se entiende el valor redentor de la sangre de Cristo. Y tenemos que recordar una cosa: Cristo murió en la cruz por nuestra salvación. Cristo murió en la cruz por nuestra salvación. Entonces, es importante que uno lo tenga en cuenta, que la redención de nuestro Señor Jesucristo costó la sangre de un Dios hecho hombre. Costó la sangre de un Dios hecho hombre, que es importante. Me están ahí está. Discúlpenme. Lo que estábamos diciendo recién, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo es una cosa hermosísima. Por una parte, es hermoso el hecho de pensar en la cruz de Cristo, ¿no? Es decir, un Dios de amor que se hizo hombre, que derramó su sangre por cada uno de nosotros, que derramó su sangre por todos los pecadores. Es realmente hermoso pensar, por ejemplo, en un Dios que no solamente derramó su sangre por cada uno de los pecadores, sino que inclusive de su corazón brotó sangre y agua.
de su corazón brotó sangre y agua. Cuando del cuerpo brota agua, ¿qué significa eso? Que el cuerpo de Cristo derramó toda su sangre, o sea, no derramó solamente un poquito de sangre, sino que derramó toda su sangre, absolutamente toda. Y podemos decir esto, Cristo era inocente, Cristo era completamente inocente, es decir, tenía una inocencia que es la inocencia divina, es decir, no había cometido ningún pecado, absolutamente. Entonces nosotros que somos pecadores, tenemos que unirnos a esa cruz de Cristo, tenemos que unirnos a esa cruz del Redentor. Cuando San Pablo dice, yo completo en mi cuerpo lo que falta a la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso de que justamente yo completo en mi cuerpo lo que falta a la cruz de Cristo? ¿Qué significa? No que a la cruz de Cristo le falte algo. A la cruz de Cristo no le falta absolutamente nada. En ningún momento podemos decir que a la cruz de Cristo le puede faltar algo. Pero lo que estamos diciendo ahí, o sea, lo que dice San Pablo, yo completo en mi cuerpo lo que falta a la cruz de Cristo, significa aplico la cruz de Cristo en mi propio cuerpo. Es decir, cargo la cruz de Cristo yo, un pedacito de la cruz de Cristo yo mismo. Nunca la voy a cargar completa. Es decir, por decirlo así, Cristo sufrió mucho más de lo que voy a sufrir yo, y Cristo sufrió muchísimo más de lo que va a sufrir cualquier otro hombre. Y podemos decir que Cristo sufrió muchísimo más de todo lo que sufrieron los hombres de todos los tiempos. Nadie va a sufrir con Él. Nadie va a sufrir como Él. Y nadie va a sufrir tampoco la intensidad de los dolores de Cristo. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos toca compartir un pedacito de esa cruz de Cristo. Entonces, cuando nos toca sufrir, cuando concretamente nos toca sufrir, que es una cosa que uno le puede pasar muy seguido, ¿a quién no le toca algún tipo de sufrimiento como podría ser, por ejemplo, no sé, el calor, un dolor de cabeza, un dolor de costilla o cualquier otra cosa, un dolor de muela? En vez de decir, bueno, no quiero sufrir, mejor no sufrir, uno puede decir, mejor ofrezco este sufrimiento para purificar mis pecados, porque de esa manera acorto mi tiempo de purgatorio. En el sentido, tengo dos opciones, o sufrir en esta tierra o sufrir en el purgatorio. Y es preferible sufrir en esta tierra, porque el purgatorio, el sufrimiento es mucho más doloroso todavía, ¿no? Pero bueno, estamos ante una sociedad donde muchas veces la cruz de Cristo no se entiende. Voy a continuar ahora con algunas otras cositas. Hay algunos grupos protestantes, de hecho había un señor que aparentemente era protestante que estaba comentando mientras yo hablaba, pero como su pregunta me distrajo tuve que prohibirlo un momentito, ¿no? Porque bueno, no estoy aquí para ponerme para pelearme con gente, pero simplemente esto, yo rezo por nuestros hermanos protestantes, ellos están equivocados, pero ¿qué vamos a hacer? Hay gente que está de buena fe en esas sectas y hay veces que por eso tratan de mentirosos a los sacerdotes. Lo único que puedo decir a esas personas protestantes simplemente es que bueno, simplemente sepan que la Biblia la heredan de los católicos y justamente la Biblia no es mentirosa al respecto, ¿no? Pero hay algunos grupos protestantes que dicen que el purgatorio no existe, que es un invento de la Iglesia Católica y por lo tanto sería un absurdo rezar por los difuntos.
Sin embargo, lo que hay que decir es que estos grupos protestantes no solamente contradicen la opinión de un sacerdote particular o no solamente contradicen la opinión de la Iglesia Católica, sino que contradicen la misma Sagrada Escritura, porque el purgatorio es bíblico. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos al segundo libro de los Macabeos, que fue escrito unos 140 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se hace referencia al purgatorio. En el segundo libro de los Macabeos se muestra claramente cómo los judíos ofrecían sacrificios en reparación por los pecados de los judíos muertos que habían traicionado al Señor, conspirando con los griegos, quienes deseaban destruir el templo y la fe de Israel. De hecho, el autor sagrado escribió lo siguiente: y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso, mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados de sus pecados. Esto está en 2 Macabeos 12, de los versículos 43 al 45. O sea, en ese momento los soldados judíos habían tenido ídolos, se habían quedado con pedazos de ídolos en sus bolsillos, por eso murieron, y justamente se ofrecieron sacrificios por expiación del pecado de los muertos. Justamente se estaba pensando que podían llegar a estar en el purgatorio. Y también el Nuevo Testamento habla del purgatorio. Nuestro Señor habla del purgatorio cuando habla contra el pecado que es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla del pecado contra el Espíritu Santo, dice lo siguiente: al que le diga una palabra al Hijo, o al que diga algo contra el Hijo del Hombre, se lo perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 32. Es decir, no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Significa que en el futuro tendrá que purgar su pecado. Ahí indirectamente se habla del purgatorio. Y otra cosa que justamente los protestantes no tienen es la tradición de la Iglesia. Porque bueno, ninguna iglesia protestante tiene más de 500 años, ¿no? Justamente el protestantismo nació en 1517, de ahí se vinieron todas las sectas. Pero lo que realmente ningún protestante tiene es déjenme ver una cosita acá. Ajá. Lo que ningún protestante puede tener, por decirlo así, es la tradición de la Iglesia, ¿no? Que justamente a veces la tradición de la Iglesia no la tienen las otras confesiones protestantes, porque no tienen mayor tradición que 500 años, como dijimos, ¿no? El protestantismo seguía solamente por la Biblia, pero en cierto sentido son mancos. ¿Por qué razón? Porque son dos las fuentes de la tradición. La primera es la Sagrada Escritura, pero también está la tradición de la Iglesia, que ¿qué cosa es? Lo que quise decir es que son dos fuentes, las fuentes de la revelación. La primera fuente de la revelación es la Sagrada Escritura y la segunda es la tradición. La tradición es la tradición oral, transmitida de los apóstoles a sus sucesores, que fueron los santos padres,
y de los santos padres a los obispos, ¿no? De hecho, los primeros 300 años de cristianismo eran muy pocos los que tenían acceso a la Biblia. Prácticamente nadie tenía acceso a la Biblia salvo los sacerdotes. Entonces todo se transmitía por tradición oral. O sea, eso está también, por ejemplo, en Juan capítulo 25. Dice, Cristo hizo muchísimas otras cosas que no están escritas en este libro, pero aquí se ha escrito aquello que ustedes necesitan para creer, ¿no? Eso está en el capítulo 25 de San Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo está escrito en la Biblia. La Biblia es la primera fuente de revelación, pero justamente hay otra fuente de la revelación que es la tradición, que es la tradición oral. Y como dijimos recién, los primeros 300 años, los cristianos conocían la Biblia por tradición oral. Eran muy pocos los que realmente podían leer la Biblia, ¿no? O sea, era como que a través del magisterio de los obispos, de los sacerdotes, se transmitía la revelación de la Biblia a las personas y también las otras enseñanzas de Jesucristo. Y fue la misma Iglesia Católica la que definió qué libros están inspirados y qué libros no están inspirados. Por ejemplo, que son 47 los libros del Antiguo Testamento y 26 o 27 los libros del Nuevo Testamento. Eso lo definió concretamente la Iglesia Católica. Recién hablamos de el purgatorio en la Sagrada Escritura. Pero también está el purgatorio en la tradición de la Iglesia. Más o menos por el siglo III, unos 300 y algo, después del año 313, que fue el edicto de Milán, ¿no? Después de 300 años, cuando Constantino permitió que el cristianismo sea libre, lo que hizo el emperador Constantino es construyó la basílica de San Pedro, que es la basílica de Constantino, no la basílica que ustedes conocen ahora, ¿no? Esa basílica que estaba antes de la basílica de San Pedro actual, ¿no? Pero resulta que la basílica de San Pedro fue construida, la de Constantino, fue construida arriba de una necrópolis. ¿Qué fue lo que pasó? Los paganos en esa necrópolis, era un cementerio pagano, tenían ahí sus muertos. Entonces, ¿qué cosa hizo Constantino después del año 313? Les dijo a los paganos, miren, saquen sus muertos de ahí porque ahí está la tumba del apóstol San Pedro, entonces mi intención es construir una iglesia, una basílica, arriba de la tumba del apóstol San Pedro. Entonces, saquen a sus muertos de ahí para que puedan seguir venerando sus muertos en un cementerio pagano. Entonces, lo que hicieron en ese momento los paganos fue quitar a los muertos de ahí y llevarlos a un cementerio pagano. Pero los cristianos hicieron todo lo contrario, se apresuraron a enterrar sus muertos al lado de la tumba del apóstol San Pedro, porque tenían la creencia de que Pedro intercedería desde el cielo por sus compañeros de tumba, por aquellos que estuviesen más cerca de su tumba. Entonces, en 1940, cuando se hicieron las excavaciones abajo de la actual Basílica de San Pedro, se encontraron inscriptos y signos y también se encontraron un montón de escrituras que decían Pedro, cabeza de los apóstoles, intercede por nuestros difuntos ante el Hijo de Dios. Justamente, ¿por qué Pedro tenía que interceder por los difuntos? Porque seguramente estaban en el purgatorio y necesitaban de la intercesión del apóstol Pedro. O sea que el purgatorio no es algo que solamente, ya hablamos de que está en la Escritura, en el libro de los Macabeos. Sin embargo, el purgatorio también está en la tradición
de la iglesia, y sobre todo se ve en abajo de la Basílica de San Pedro actual, la basílica que primero fue construida por Constantino. Y después, bueno, la Basílica de Constantino fue destruida y se construyó la Basílica actual. Pero en el momento que Constantino construyó la Basílica de San Pedro arriba de la tumba del apóstol San Pedro, antes de la basílica había un cementerio pagano. Entonces los paganos quitaron todos sus muertos, pero los cristianos trajeron sus muertos justamente para enterrarlos al lado de San Pedro, para que San Pedro interceda por ellos. Y de hecho en 1940 se encuentran todas las escrituras que decían Pedro, apóstol, Pedro, cabeza de los apóstoles, intercede por tus compañeros de tumba, esto y lo otro. Justamente porque se creía que los compañeros de tumba de Pedro podían estar en el purgatorio. Entonces, bueno, esto como para hablar un poquito de la escritura, de la tradición. Bueno, hay dos razones por las cuales tenemos que rezar por nuestros difuntos, como dijimos anteriormente. La primera razón es porque no sabemos dónde están. Pueden estar en el cielo, pueden estar en el infierno o pueden estar en el purgatorio. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que no tenemos que canonizar a nuestros difuntos. Si están en el purgatorio, ellos necesitan de nuestras oraciones. Y acuérdense que la mayor obra de caridad que se puede hacer por un difunto es rezar por él. Ofrecer misas, ofrecer rosarios, ofrecer novenas, porque concretamente no sabemos dónde están nuestros difuntos. Por más que una persona haya sido muy buena, no la canonicemos, porque puede que esté en el purgatorio. Mientras la iglesia no la canonice, es mejor rezar por esa persona. Y por más que una persona haya sido súper mala, tampoco la condenemos, porque por ahí a último momento se arrepintió. Esa persona puede que esté en el purgatorio y esa persona puede que necesite de nuestras oraciones. Pero después hay un segundo motivo por el cual debemos rezar por las almas del purgatorio, ¿no? Hay un segundo motivo. Y el segundo motivo es lo de los cartujos. Los monjes cartujos, delante de ellos tienen una calavera que tiene una inscripción en la frente y dice lo siguiente: como tú te ves, yo me vi. Como yo me veo, tú te verás. Es decir, nosotros algún día vamos a morir. Y como dijimos anteriormente, mucha gente no quiere pensar en la muerte, mucha gente no quiere pensar en la posibilidad de irse al infierno. Mucha gente no quiere pensar en estos temas tabú, pero tenemos que recordar una cosa: es importante rezar por los fieles difuntos, porque algún día nos vamos a morir nosotros, y algún día puede que nosotros necesitemos de las oraciones de nuestros hermanos acá en la tierra. Es lo que yo les decía anteriormente: si yo el día de mañana me muero, no quiero que nadie me canonice, no quiero que nadie diga, y el Padre era tan bueno que seguro que está en el cielo. Primero, soy un gran pecador, pero segundo, si estoy en el purgatorio, voy a necesitar de las oraciones de cada uno de ustedes. Es decir, todos nosotros nos vamos a morir y seguramente que todos nosotros necesitaremos de las oraciones de nuestros hermanos en la fe. Se cuenta que en Inglaterra, más o menos por el siglo IV, siglo V, dos sacerdotes vivían juntos e hicieron un pacto entre ellos. Dijeron: el primero que muera va a tener una misa rápido. O sea, si tú te mueres, le dijo un sacerdote al otro, yo a los 10 minutos voy a estar celebrando una misa por tu alma. Y el otro sacerdote le dijo: y yo también voy a hacer lo mismo por ti. Si tú te mueres, a los 10 minutos voy a celebrar una misa por tu alma. Lo que pasó es que uno de ellos murió
y el otro a los 10 minutos ya estaba celebrando la misa por el alma de ese sacerdote. Entonces, resulta que el sacerdote termina de celebrar la misa, el sacerdote que estaba vivo, y el otro se le aparece, el sacerdote muerto se le aparece. Y el sacerdote vivo le pregunta al muerto, ¿dónde estás? Y el sacerdote muerto le dice, me comunicaron que voy al paraíso, que voy a ir al paraíso ahora mismo. ¿Pero por qué me hiciste sufrir tanto?, le dijo. Entonces el sacerdote vivo le dijo, ¿cómo que te hice sufrir tanto? Si tardé 10 minutos en celebrarte la misa y la acabo de terminar. Y el otro sacerdote muerto que se estaba yendo al cielo le dice, esos 10 minutos me parecieron 10 años. Me pareció haber estado 10 años en el purgatorio y pensé que realmente me habías olvidado. El purgatorio es una cosa terrible. Voy a interceder por ti cuando esté en el cielo, cuando tú te mueras, porque no quiero que pases ni un minuto en el purgatorio. Claro, el sacerdote vivo había tardado 10 minutos en celebrar una misa por el alma del sacerdote muerto, y al sacerdote muerto que había estado 10 minutos en el purgatorio le parecieron 10 años. Porque claro, es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Es preferible sufrir en esta tierra, purificar los pecados en esta tierra, que purificar los pecados en el purgatorio. Es como que el purgatorio es peor todavía, eso es así. Y también esta historia no se sabe si es real, pero es una historia que nos puede ayudar a entender un poquito el tema del purgatorio, ¿no? Había un sacerdote que estaba enfermo de cáncer y es como que estaba sufriendo muchísimo. Y resulta que uno de sus ángeles de la guarda, porque dicen que los sacerdotes tienen más de un ángel de la guarda, eso no se sabe si es verdad, pero es posible, ¿no? Pero resulta que este sacerdote, uno de sus ángeles de la guarda, le dice, bueno, el Señor te está concediendo una gracia particular. Puedes elegir en estar enfermo con cáncer 3 años y sufriendo ese cáncer aquí en la tierra, o pasar 3 días en el purgatorio. ¿Qué prefieres? Entonces el sacerdote dice, bueno, perfecto, voy 3 días al purgatorio y ya después voy al cielo. Entonces eligió estar 3 días en el purgatorio. Antes de que pasara el primer día, el ángel lo visita al padre en el purgatorio y le dice, ¿cómo va todo? Y el padre estaba súper mal y le dice, hace 15 años que estoy aquí y no me has venido a buscar todavía. Entonces el ángel le dice, estás equivocado, todavía no pasó el primer día. ¿Qué prefieres? Dios te vuelve a dar esa oportunidad, porque nadie sabe que estás muerto. Tu cuerpo parece que está durmiendo. ¿Qué prefieres? ¿Volver a la tierra y pasar 3 años enfermo? ¿O seguir aquí los 2 días que te quedan en el purgatorio? Entonces ahí el padre decide volver a la tierra, estar enfermo 3 años para luego ir al cielo directamente. Es decir, toda purificación que uno realmente pueda hacer en esta vida es siempre mejor, porque realmente es preferible sufrir en esta vida que sufrir en el purgatorio. Mucha gente dice, bueno, las almas del purgatorio son almas santas, son almas que ya están salvadas. Es verdad. Lo bueno de ir al purgatorio es que si vamos ahí, tarde o temprano vamos a ir al cielo, en el sentido ya estamos salvados. Las almas del purgatorio no tienen la posibilidad de pecar, no tienen la posibilidad de cometer ningún tipo de falta. Sin embargo, el purgatorio es algo terrible. El purgatorio es peor que la peor enfermedad en esta tierra, porque justamente uno ahí, digamos, purifica los pecados de manera fogosa, podríamos decirlo así, ¿no? En el sentido, no se purifican los pecados con las penas de la tierra, sino que se purifican los pecados con las penas espirituales.
Y la necesidad de pasar por el purgatorio ya la explicamos, es porque todo pecado que se comete implica una reparación. La absolución del pecado, obviamente, que se da cuando uno se va a confesar. Ahí uno está perdonado, pero después del perdón, estamos listos para ir al purgatorio después del perdón. Pero si queremos evitar el purgatorio, tenemos que reparar ese pecado. La reparación se hace sea con la penitencia que nos da el sacerdote, y sea también con la penitencia personal. Bueno, ahora voy a pasar un poquito a las preguntas de ustedes, pero antes quiero decirles una cosa. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de este video, del video que acabo de hacer? Alentarlos, ante todo, a tener devoción por las almas del purgatorio. Y después, cuando sus familiares mueran, recuerden de no canonizarlos. Recuerden que es importante rezar por nuestros fieles difuntos toda la vida, porque solamente Dios sabe el destino de ellos, ¿no? O sea, uno les desea lo mejor, uno desea, salvo que alguno de sus familiares sea canonizado. Por ejemplo, si se ha sido canonizado Juan Pablo II, el Padre Pío, bueno, ya sabemos que están en el cielo. Pero si a nuestros familiares la Iglesia no los canonizó, concretamente no sabemos dónde están. Es por eso que realmente es importante, y es importantísimo, rezar por el alma de nuestros familiares. Es importante ofrecer una misa cada tanto, ofrecer un rosario, ofrecer una novena. Los invito a tener devoción por las almas del purgatorio y sobre todo rezar por cada uno de sus familiares difuntos, porque eso es importantísimo. Hay obras de caridad que son importantes, como por ejemplo alimentar a los enfermos, alimentar a los pobres, visitar a los enfermos, visitar a las viudas, alimentar a las viudas, ayudar a los leprosos. Bueno, hay un montón de obras de caridad que son realmente obras de caridad espectaculares. Pero si queremos hacer la mayor obra de caridad que uno pueda hacer, recemos por el alma de los fieles difuntos y recemos por las almas del purgatorio, porque como dice San Agustín, ¿no? Si nosotros nos ocupamos del bien de los demás, si buscamos tener caridad con los otros, después Dios se encargará de que otros tengan caridad con nosotros mismos. Y San Agustín lo dice de una manera mucho más bonita que yo, lo dice hablando de la oración, ¿no? Si tú rezas solamente por ti mismo, solamente tú rezarás por ti mismo. En cambio, si tú rezas primero por otros y rezas por los que necesitan más oraciones que tú, Dios se encargará de que otros recen por ti y tendrás una multitud rezando por ti. Bueno, esto se aplica también a la caridad con las almas del purgatorio. Si nosotros tenemos caridad con las almas del purgatorio en esta tierra y rezamos por ellas en esta tierra, luego cuando nosotros estemos en el purgatorio, tendremos muchas almas en el cielo que rezarán e intercederán por nosotros, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué pasa si por el familiar que estoy rezando, yo no sé si está en el cielo o en el infierno, o en el purgatorio, pero qué pasa si él está en el cielo y él no necesita mis oraciones? Bueno, primero hay que rezar por ese familiar porque no sabemos si realmente está en el cielo. Pero supongamos que ese familiar está en el cielo. Supongamos que ese familiar no necesita nuestras oraciones. Nosotros estamos rezando por él por las dudas que están en el purgatorio. Bueno, Dios aplicará nuestras misas, nuestros rosarios y nuestras oraciones a otra alma del purgatorio que sí la necesite. En el sentido, nuestras oraciones nunca serán en vano. Pero siempre la mayor obra de caridad que podamos hacer va a ser rezar por las benditas almas del purgatorio, porque seguramente que ellas necesitan de nuestras oraciones. Bueno, esto es lo que tenía que decir
Después voy a ver ahora si hay algunas preguntas. Saludos a Natalia Victoria Valderrama, que siempre me saluda. Luis Alberto Carrizo, ¿en qué parte de la Biblia habla del purgatorio? Mentiroso, engañador de la verdad. Bueno, acabo de responder, me parece, ¿no? Ya dije los libros de los Macabeos, esto y lo otro, ¿no? Luis, te voy a decir una cosa. A diferencia tuya, yo no necesito meterme en las páginas de los pastores protestantes para refutarlos, ¿no? Yo tengo amigos pastores que a veces hablamos amigablemente, ¿no? Yo muchas veces hablo y estoy en desacuerdo con ellos y estamos de acuerdo en estar en desacuerdo muchas veces, ¿no? Pero hay una cosa que ni tú ni nadie puede negar, y es que la Iglesia Católica tiene 2000 años. Y por otra parte, lo que te puedo decir es que toda secta protestante hereda la Biblia de la Iglesia Católica, porque como dije anteriormente, fue la Iglesia Católica la que definió los 47 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. En definitiva, ustedes heredan la Biblia de nosotros, ¿no? Y si la Iglesia Católica no existiera, tampoco existirían las sectas, porque en definitiva, ¿quién se separó primero? Lutero, fue un sacerdote católico. Y después de Lutero vinieron las 10.000 separaciones. Esa es la diferencia entre la Iglesia Católica y las demás iglesias protestantes. Nosotros nunca nos separamos de nadie. Nosotros venimos directamente de Jesucristo porque, bueno, Pedro fue el primer papa. Pero bueno, Luis, a lo que voy es, yo no necesito meterme en otras páginas no católicas y ponerme a agredir a gente de otras religiones. No necesito hacer eso. Porque justamente una de las cosas que quiero que entiendas es que estoy seguro de que la verdad está en la Iglesia Católica. Y eso me da una paz tremenda. Puedo realmente acostarme todos los días y temblar por una parte, porque no me considero superior a ti por ser católico. Te aclaro que no me considero superior a nadie, ¿no? Pero el ser católico me ayuda a ir a la cama y irme a dormir con dos cosas. La primera, la certeza de estar en la verdad, porque sabemos que la Iglesia Católica fue fundada por el mismo Jesucristo 2000 años atrás y que Pedro fue el primer papa, eso está en Mateo 16-18. Pero al mismo tiempo me voy a acostar consciente de mi gran responsabilidad también, porque al que más se le dio, más se le pedirá. Yo sé que por ser católico no soy más santo que los demás. No, absolutamente no. Por ser católico muchas veces puedo ser inclusive hasta más pecador que los demás. Pero si soy más pecador, soy más culpable, porque yo conozco la verdad. Y justamente no puedo ponerle excusas a Jesucristo diciéndole, bueno, no sabía que esto era verdad, no sabía que esto era... Yo sé perfectamente que estoy en la verdad. Por eso tengo mayor responsabilidad y eso a veces me hace temblar porque sé que, bueno, que soy un gran pecador y que no soy mejor que los no católicos. No digo que yo por ser católico soy mejor que tú, pero te puedo decir una cosa, que me voy a acostar con la certeza de que estoy en la verdad, porque Cristo es la verdad. Y Cristo no fundó tu iglesia, Cristo fundó la iglesia católica, la fundó en Pedro, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si vas a Roma, donde está la Basílica de San Pedro, abajo de la Basílica de San Pedro está el primer obispo de Roma, que fue San Pedro. Y el obispo actual de Roma es el sucesor de Pedro y es el Papa Francisco. Por eso, Luis Alberto Carrizo, te deseo lo mejor, deseo que realmente conozcas la verdad, que te conviertas algún día al catolicismo. Pero sí, yo no necesito meterme en otras páginas para agredir a otros, ¿no? Esa es la diferencia entre tú y yo,
que yo justamente al estar firme en la verdad, al estar firme en la Iglesia Católica, la verdad que las páginas de los pastores, las páginas evangelistas, las páginas... Rezo por su conversión y si tengo la oportunidad de hablar con ellos, les predico la verdad. Pero no me meto así a otras páginas a agredir a otros pastores, ¿no? Tu agresividad, tus insultos simplemente dan pena y simplemente me dan más ganas de rezar por ti, por tu conversión. Que Dios te bendiga y mira, date una buena ducha de agua fría, te tienes que calmar un poquito. Gracias, Padre Tomás. Los católicos damos un sentido de sufrimiento con Jesús en la cruz y tenemos razones para vivir, pero también tenemos razones para sufrir. Dios quiera que estemos bien preparados cuando Cristo quiera llamarnos, no cuando a nosotros nos parezca que es el momento, ya que no somos dueños de nuestra vida. Exactamente, no somos dueños de nuestra vida y por eso tenemos que devolverle nuestra vida a Dios cuando Él nos la pida. Cuando Él desea pedirnos la vida, tenemos que estar dispuestos a devolverle nuestra vida a Dios. Y devolvérsela en gracia, porque lo más importante no es cuánto tiempo uno vaya a vivir, sino por sobre todas las cosas vivir en gracia de Dios. Es preferible vivir un día en gracia de Dios que pasar 90 años en pecado mortal. Vivamos el tiempo que Dios nos dé, pero vivamos siempre en gracia. Buenas noches, padre. Una pregunta. ¿Los ortodoxos creen en el purgatorio? Sí, hasta donde yo tengo entendido, los ortodoxos creen en el purgatorio. Sí, sí. Depende qué iglesia ortodoxa, pero yo creo que más o menos todas creen en el purgatorio, ¿no? Hasta donde yo sé. Buenas noches, Narce. Gracias por sus saludos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Creo que eso es todo. Muy bien. Entonces, les deseo a todos unas muy buenas noches. Y desde ya que rezo por cada uno de ustedes. Y acordémonos, no dejemos de rezar por las almas del purgatorio y por nuestros fieles difuntos. Como dijimos, este es el mensaje que quiero remarcar a fuego, ¿no? No canonicemos a nuestros difuntos, ni supongamos que estén en el cielo, ni que estén condenados. Por las dudas recemos por ellos y comprometámonos a rezar toda la vida, porque por ahí ellos necesitan de nuestras oraciones. Y como dijimos anteriormente, nosotros necesitaremos de las oraciones de los hermanos acá en la tierra cuando estemos muertos, porque si vamos al purgatorio, vamos a necesitar de esas oraciones. Muy bien, entonces ahora hacemos una oración y les deseo muy buenas noches y que la gracia de Dios permanezca siempre con cada uno de ustedes. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por su atención a todos, y Dios me los bendiga y la Virgen las proteja siempre. Bye, bye.